Buenas noches a todos, bienvenidos a esta sesión en donde vamos a presentar un tema de mucho interés en el área de nutrición deportiva. Vamos a tener con nosotros la participación de 3 especialistas en el área de nutrición y deporte que nos acompañan desde Argentina, de Guatemala, el doctor Nelio Bazán, la licenciada Marcia Onsari y la licenciada Gloria Velázquez. Vamos a poder también tener la oportunidad de conocer cuál es el enfoque de la maestría en nutrición deportiva, que próximamente se abre la convocatoria para la segunda cohorte del próximo año, sabiendo como programa de posgrado en la Universidad Mariano Gálvez la gran necesidad que hay de una formación continua para profesionales de la salud en el área de deporte, en el área de integralidad en la atención, en donde nutrición juega un papel muy importante para dar elementos que puedan contribuir a mejorar el rendimiento, a mejorar también la salud, ¿por qué no decirlo?, de los atletas y deportistas en todo ámbito. Bienvenido, doctor Bazán, que me acompaña el día de hoy para darle la bienvenida a esta jornada, a esta primera Jornada Internacional de Nutrición Deportiva. Gracias, Lorena. Sí, realmente, creo que es indisociable el concepto de salud del concepto de rendimiento. La palabra deporte significa competencia, agonística, lucha. Sin embargo, la salud va involucrada porque nosotros buscamos un deportista de alta performance que dé lo mejor que pueda dar a su nivel en la categoría que está compitiendo, pero siempre en términos de salud. Y el otro concepto que es muy interesante es el nutricionista que hace nutrición deportiva debe estar continuamente formándose y estudiando. ¿Por qué? Primero que todo tenemos muchísimos avances que nos aporta la bioquímica, la biología, la informática, la estadística, que nos van dando herramientas para entender mejor al atleta. Y por otro lado, cada evento, cada competencia y cada atleta es un desafío único e individual. Entonces siempre debemos estar alerta y aprendiendo de las ciencias aplicadas y también de nuestros atletas. Así que es re interesante esta disciplina y esta formación creo que tiende a eso, a darnos herramientas para progresar cada día en esta especialidad. Así que muchas gracias, Lorena. Bienvenidos entonces, doctor Bazán, licenciada Marcia Onsari, licenciada Gloria Velázquez. Bienvenidos a todos los que se han registrado a esta primera jornada de nutrición deportiva. En nombre de la Dirección de Posgrado, de la doctora Lisbeth Santizo, del decano de la facultad, doctor Rafael Espada, y las autoridades que conforman el Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Médicas y de la Salud, les damos la cordial bienvenida, esperamos que disfruten mucho y se abre un espacio de preguntas durante las presentaciones, las cuales ustedes pueden estar colocando en el chat y que los expositores estarán respondiendo de forma inmediata durante el evento. O de otra manera también a través de los contactos que nos permitan registrar en la lista de asistencia que se estará pasando durante el evento. Bienvenidos nuevamente. Hola a todos, para mí es un gusto estar aquí con ustedes y poder compartir un poco de mi experiencia y también de algunos conocimientos sobre el control y manejo del peso y composición corporal en atletas. Yo tengo mucha experiencia trabajando con atletas que compiten por categoría de peso, por lo tanto esto es como mi pan diario con el que realmente tengo que lidiar todos los días. Entonces espero que todo lo que vaya a compartir con ustedes les sea de mucha utilidad. Para poder hablar del control del peso y la composición corporal en atletas, tenemos que hablar realmente del rol que tiene la actividad física para producir y mantener pérdidas de peso. Sí se ha estudiado esto y es algo que se ha querido comprobar si realmente la actividad física por sí sola podría promover una pérdida de peso, de porcentaje de grasa, sin necesidad de recurrir a planes de alimentación. Aquí hay un cuadrito donde se resumen como que varios estudios donde se hicieron diferentes intervenciones, donde se les daba se comparaban siempre contra un control, ya sea dar una dieta, ya sea ejercicio más dieta, o también comparar diferentes tipos de ejercicios. Entonces,
Aquí lo que vemos, y yo solo les encerré dos porque creo que son tal vez de los más interesantes, es que, por ejemplo, en este donde hubo una diferencia significativa de hacer ejercicio comparado con control, en este se perdió 0.9 kilos, y la verdad es que sí fue significativo comparado con el control, pero si lo vemos en tiempo y duración de que se hizo la intervención, que fueron 12 meses, realmente es nada. Y sabemos que nosotros podemos promover con la alimentación mayores pérdidas de peso. Y por ejemplo, en este otro estudio donde hubo una mayor pérdida de peso, que se perdieron 2.3 kilos con el ejercicio comparado con control, este sí fue en 6 meses y fue también significativo comparado con el control, porque en el control solo se perdieron 0.5 kilogramos. También vemos pérdidas de peso, pero algo que pasa muy frecuentemente con los atletas es que hay atletas que tienen porcentaje de grasa alto, hay atletas que incluso tienen sobrepeso u obesidad, y es porque el hecho de que ellos estén haciendo una actividad física, cuando lo están haciendo, a veces inconscientemente, a veces conscientemente, empiezan a comer más, a consumir más calorías para compensar el gasto que tienen, y por eso se mantienen en cierto peso y en cierta composición corporal. Entonces, cuando se hace actividad física, sí hay que tener bastante cuidado con el control de la alimentación, porque si no, o podemos lograr un mantenimiento de peso sin lograr pérdidas, que sería el objetivo de muchos atletas y de muchas personas que hacen actividad física, y al final esto podría no solo mantener el peso, sino también hay personas que podrían incrementar su consumo energético y al final ganar más peso del que tienen, o más porcentaje de grasa. Bueno, y continuando, aquí yo solo les puse cuáles son las recomendaciones de actividad física para el control de peso, y pues les señalé esto específicamente porque realmente para prevenir un aumento de peso, la recomendación es que se hagan 60 minutos de actividad física de moderada a vigorosa todos los días de la semana. Entonces, eso es una cantidad de ejercicio pues significativa, y si se dan cuenta no es leve, ¿verdad? Ya tiene que ser de moderada, incluso llegando a intensa. Y esto precisamente los atletas lo cumplen, pero en los atletas pasa lo que les mencionaba anteriormente, o sea, empiezan ellos a comer más o comer una alimentación que no es completamente saludable, con alto consumo de azúcares, con alto consumo de frituras, comida rápida, etc. Y entonces resulta que les cuesta incluso a veces mantener una buena composición corporal o el peso que deben de mantenerse. Y también he tenido atletas con sobrepeso y obesidad que obviamente van a hacer todavía más actividad física que la que está recomendada para promover una pérdida de peso, pero en este caso, si a los atletas no lo combinan con una adecuada alimentación, pues no vamos a ver los resultados que se esperan o que se requieren. Entonces, como pueden observar, la alimentación es un punto clave para la reducción de peso corporal en atletas y también para mantener una adecuada composición corporal. Y ahorita vamos a hablar en más detalle acerca de esto. Bueno, entonces, ¿cómo va a ser la regulación del peso? A través de la ingesta de alimentos. La mayoría de los seres humanos vamos a ajustar la energía ingerida a la consumida, y eso lo hacemos porque nuestro cuerpo va a reconocer un peso como un peso normal, natural, donde él quiere mantenerse. Igual no solo es el peso, la composición corporal también. Entonces va a tratar de mantenerse y va a jugar con todos estos factores de hambre, apetito y saciedad a lo largo de una semana, para que si unos días comemos más, entonces al otro día pues vamos a tener más sensación de saciedad y entonces no vamos a comer tanto, y entonces al final, a lo largo de una semana, por decirlo así, vamos a lograr mantener nuestro peso. Y la verdad es que podemos decir que esta ingesta de alimentos pues sí es un fenómeno complejo y surge de la interacción de mecanismos tanto centrales como periféricos. Entonces, estos mecanismos son los que controlan la ingesta de alimentos, son el hambre, que es interno, el apetito, que es externo, y la sensación de saciedad.
El hambre realmente parece ser más de naturaleza genética y fisiológica y va a recibir información de los niveles de glucosa en la sangre, también de los neurotransmisores, del sistema gastrointestinal y también varias hormonas, por ejemplo la leptina. Por otro lado, el apetito parece ser más de naturaleza psicológica y se va formando como respuesta a la alimentación, también a preferencias aprendidas, aspectos sociales como la religión, la cultura también tiene que ver. También algo que influencia bastante el apetito es el estado emocional, la ansiedad, el estrés. También hay factores ambientales que pueden afectar el apetito, como la disponibilidad de alimentos. Y la sensación de saciedad va a ser básicamente la inhibición del hambre que va a ocurrir luego de la ingesta de alimentos. Entonces, con todos estos mecanismos interactuando uno con otro, nosotros regulamos la ingesta de alimentos para al mismo tiempo regular el peso corporal. Y para hablar del control de peso tenemos que hablar realmente de la dinámica del balance energético. Todos sabemos que el mantener el peso corporal es un indicador de estar en un estado de balance energético, donde la energía consumida es igual a la energía gastada. Si el objetivo es cambiar el balance energético, ya sea para perder o ganar peso, este concepto estático del balance de energía no es aplicable, ya que el peso está cambiando. Entonces, el balance energético realmente es un proceso dinámico, como pueden darse cuenta, por lo que si cambia un factor del lado de la energía consumida, también esto puede impactar el lado de la energía gastada, incluso cuando realmente no se está realizando ningún esfuerzo por alterar la energía gastada. Muchos factores pueden trabajar juntos para influenciar cada lado de la ecuación del balance energético, que al final van a determinar el peso corporal. Por ejemplo, la energía gastada va a estar influenciada por el total de energía ingerida, eso ya lo sabemos, también la distribución de los macronutrientes de la dieta y la densidad energética de la misma. Y estos factores también pueden afectar al final el efecto térmico de los alimentos y también definitivamente el tipo de sustrato que se va a oxidar durante el ejercicio. Contrariamente al tipo de ejercicio, la duración y la intensidad pueden alterar el consumo total de energía, porque si hacemos un ejercicio de alta intensidad, esto puede suprimir y reducir las hormonas reguladoras del apetito, y esto al final va a reducir el consumo de energía. Y otros factores que pueden afectar la evaluación del balance energético en personas físicamente activas y atletas son la cantidad de actividad no relacionada al deporte y la cantidad de horas de estar parado o sentado. Continuando con esto de la dinámica del balance energético, realmente sí se cometen muchos errores cuando se explica el balance energético a los atletas y personas físicamente activas, porque asumimos que cambiar cualquier lado de la ecuación, ya sea con 500 calorías, por decir un número diarias, va a resultar siempre en una libra de peso ganado o perdido, sin tomar en consideración todos los demás factores que pueden cambiar mientras la ingesta o el gasto de energía es alterado. Aquí tenemos un ejemplo de una persona, un hombre que pesa 75 kilogramos y digamos que le vamos a dar 100 calorías extras por día por un año a lo largo de 40 años. Si nosotros venimos y hacemos la ecuación estática del balance energético, vamos a ver que va a haber, y lo calculamos así como lo hemos aprendido, vamos a ver que la energía extra consumida sería alrededor de 1.5 millones de calorías, con lo que teóricamente se ganaría 417 libras a lo largo de un periodo de estos 40 años. Sin embargo, pues todos vamos a saber que esto no es lo que va a pasar. El cálculo estático del balance energético realmente no toma en consideración el incremento en la energía que va a ocurrir como el resultado del peso ganado, ya que cuando el peso sube,
también va a incrementar el metabolismo energético en reposo. Eso ya lo podemos estar visualizando en este momento. Y lo que realmente pasa es que luego de un periodo corto de balance positivo de energía, el peso corporal incrementará, resultando en un incremento de la energía gastada, lo que eventualmente va a crear un balance o balanceará el incremento en la ingesta de energía, por lo que el individuo eventualmente va a alcanzar el balance energético y resultará en un peso estable a un mayor peso corporal, en donde si vemos si podríamos decir un peso realístico a subir, no van a ser estas 417 libras, sino va a ser alrededor de 6 libras, lo cual es significativamente diferente a lo que hubiéramos podido predecir con el si lo hubiéramos hecho con el balance energético estático, no dinámico. Y para mantener este peso más alto, este individuo tendrá que mantener esta ingesta adicional de calorías por día. Y por supuesto, el peso real ganado también va a depender de otros factores, factores individuales, la cantidad de calorías extras consumidas, la composición de la dieta, la composición corporal de la persona, el tipo de ejercicio que el individuo realiza y también definitivamente el gasto de energía diaria. Bueno, y aquí tenemos una gráfica muy bonita que nos ilustra el balance dinámico de energía. Y en esta gráfica lo que podemos ver es que la respuesta que tiene un individuo a los cambios en cada factor de la energía consumida y la energía gastada van a depender de, por ejemplo, la genética, el cambio en hormonas reguladoras que controlan el balance energético, el apetito, la cognición, el estado emocional, la sensibilidad a los nutrientes y todos los factores ya intrínsecos de cada uno de los factores, como el tipo de ejercicio, la intensidad del ejercicio, la composición corporal. Entonces, sí son muchos factores los que van a influenciar cómo va a mantenerse o no el peso, dependiendo en qué cambia uno de los factores de la energía consumida y cómo esto puede afectar los factores de la energía gastada. Entonces, ¿cuáles van a ser los problemas de peso en atletas y personas físicamente activas? Que vamos a encontrar o podemos englobar de forma muy puntual. Son aquellos atletas con sobrepeso y obesidad y altos niveles de grasa corporal, que al bajar de peso y mejorar su grasa corporal vamos a ver mejoras en el rendimiento y también al final vamos a ver una prevención de enfermedades crónicas no transmisibles. Y vamos a tener aquellos atletas que ya son bastante magros pero desean perder más grasa corporal, también para mejorar el rendimiento, como en el caso de los atletas de fondo. También aquellos que deben de alcanzar una forma corporal, como aquellos deportes que son de apreciación, como en el caso de gimnasia o el caso de la disciplina de punce en taekwondo, o los que compiten por categoría de peso, que deben de alcanzar un peso de la categoría en la cual van a competir. Bueno, ¿y cuáles van a ser las metas de peso y reducción de grasa corporal en atletas? Básicamente, cuando nosotros lo que buscamos como nutricionistas de atletas es que el atleta vaya a reducir su tejido adiposo cuando le estamos dando un plan de reducción de peso, y que este le ayude a preservar la masa magra o masa muscular, o inclusive que haya un incremento en la masa muscular. Anteriormente se pensaba que no se podía perder grasa mientras se ganaba músculo, pero ya hay varios estudios que hablan de esto, y esto es lo que se llamaría una recomposición corporal, y sí pasa en la práctica, y bueno, ya los estudios pues también lo están confirmando. Entonces este va a ser el objetivo que nosotros vamos a alcanzar para poder lograr que el atleta reduzca de peso. Y también tenemos que identificar un peso que va a promover una buena salud en el atleta, y que también es razonable de alcanzar y mantener
la mayor parte del año. Entonces, ahorita vamos a hablar en más detalle de esto. Entonces, ¿cómo vamos a establecer las metas de peso y composición corporal de los atletas? Previo a un descenso en el peso corporal, tenemos que evaluar si esto no afecta la salud del deportista, porque nosotros sí tenemos que velar porque la salud del deportista se preserve. Algo que nos puede ayudar para establecer las metas de porcentaje de grasa es tomar la recomendación del Colegio Americano de Medicina del Deporte, que recomienda que los atletas hombres no deben de tener menos de 5% de grasa corporal para considerarse saludable, y las mujeres de 10 a 14% de grasa corporal. Entonces, si tomamos en cuenta esto, más las recomendaciones de porcentaje de grasa de acuerdo a la disciplina deportiva, podemos poner ciertas metas, ¿verdad? Y si, por ejemplo, ya tuviéramos un atleta hombre que ya tiene 5% de grasa, lo cual es muy difícil que ocurra, la verdad yo tengo mucha experiencia por muchos años trabajando con atletas y la verdad nunca he visto uno que tenga 5 exactamente. Y esto también depende con el método que se mida, ¿verdad? Pero digamos que ya tiene 5 y el atleta quisiera bajar más porque necesita un peso de una categoría de peso, entonces nosotros ahí ya podríamos recomendar que tal vez ese peso no es adecuado porque ya lo que va a bajar de peso ya no va a ser grasa, sino va a ser o masa muscular o se va a tener que deshidratar. Entonces definitivamente lo mejor es establecer metas de pérdida de peso según un porcentaje de grasa objetivo. Se dan cuenta en esta grafiquita, pues se ven dos mujeres que las dos pesan lo mismo, pero tienen diferente porcentaje de grasa. Nosotros vamos a predecir una pérdida de peso y vamos a, de acuerdo a que la persona pueda reducir su porcentaje de grasa, pero no necesariamente la persona va a llegar a ese peso porque puede haber un incremento de la masa muscular. Pero en primera instancia la meta sí va a ser en base al porcentaje de grasa objetivo y así vamos a tener una pequeña predicción de cuánto podría perder de peso la persona. Y aquí está la forma cómo se calcula. Para esto tenemos que de primero calcular la masa grasa. Eso va a ser el peso de la persona o del atleta por el porcentaje de grasa dividido 100. Luego vamos a calcular la masa libre de grasa, que va a ser el peso menos el peso de la masa grasa, que lo calculamos aquí. Y el tercer punto va a ser calcular el peso de acuerdo al porcentaje de grasa objetivo. Y eso va a ser la masa libre de grasa partido 1 menos porcentaje de grasa objetivo dividido 100. Y aquí tenemos un ejemplo bastante práctico, donde tenemos un atleta de boxeo que pesa 64 kilos, pero su división es 60 kilogramos. Y el porcentaje de grasa que tiene actualmente es 12% y para la competencia tiene que alcanzar un 7% de grasa y también definitivamente tiene que alcanzar este peso de división. Entonces, si hacemos la fórmula como lo explicamos anteriormente, vamos a ver que si llegamos a ese 7% de grasa, el peso que va a alcanzar el atleta son 60.2 kilos, que prácticamente es su peso de división. Entonces, estamos frente a un atleta que sí la división de peso podría ser adecuada, la de 60 kilos, y que sí definitivamente bajando su porcentaje de grasa y tratando de mantener la masa muscular, va a llegar al peso de su división. Luego de que coloquemos nuestras metas de peso y porcentaje de grasa en atletas, tenemos que saber que cuando hagamos una restricción de calorías, esta no puede ser una restricción muy elevada, porque hay implicaciones en los atletas que podrían verse como resultado de esta restricción tan elevada de calorías. Sabemos que puede haber una reducción del efecto del rendimiento deportivo debido a la disminución de la reducción de fuerza muscular, del glucógeno muscular, la concentración, puede estar alterada la coordinación y también puede incrementar la irritabilidad. También podemos ver un incremento en consecuencias negativas para la salud como lesiones debido a la fatiga, a la pérdida de masa magra, también a un pobre consumo de nutrientes, incluyendo nutrientes esenciales debido a la limitación de la alimentación. Puede haber un incremento del riesgo de desórdenes de la conducta alimentaria debido a las restricciones severas de energía. También puede incrementar el riesgo de deshidratación, que eso es muy frecuente, y puede incrementar el estrés emocional debido al hambre, la fatiga y el estrés relacionado luego de seguir una dieta o un plan con una restricción muy severa de calorías. Bueno, ¿y dónde podría haber restricciones severas de energía para alcanzar ciertos pesos?
precisamente en los atletas que yo atiendo, que son los de combate, que compiten por categoría de peso. Obviamente también hay otros atletas que pueden recurrir a restricciones severas de energía, pero en este caso les voy a hablar un poquito de mi experiencia con estos atletas. Algo que preocupa bastante en estos deportes es la prevalencia de rápida pérdida de peso. Más o menos entre el 60 y 90% de los atletas de combate tienden a disminuir su peso rápidamente, y esto no es independiente del género, y la mayoría va a empezar a edades tempranas, desde muy pequeños, desde los 12 a los 15 años. Y me imagino que ustedes se preguntarán qué significa una pérdida rápida de peso. Se considera una pérdida rápida de peso cuando se debe perder más de 1.5% del peso en una semana. Digamos que tenemos a un atleta que pesa 70.8 kilos y su división de peso es 68, y el total de peso que necesita perder son 2.8 kilos. Y digamos que ese peso lo va a necesitar perder en esa semana para llegar a su peso de competencia. Entonces estaríamos hablando que él va a perder 3.9% del peso en una semana, y eso ya se consideraría una pérdida rápida de peso. Bueno, y aquí en este cuadrito yo solo les puse estos ejemplos para que vean que la prevalencia de pérdida de peso realmente es a nivel mundial. Aquí pasa mucho, y bueno, solo para que tengan una idea de la magnitud de cuánto peso perdieron en una semana algunos grupos de atletas. Aquí unos atletas de judo de Brasil pues tuvieron una pérdida del 4.2% de su peso, que fue 5.6 kilos. Atletas de taekwondo de Brasil perdieron 3.2% de su peso, y eso fue alrededor de 3.2 kilos. Y los atletas de luchas de Estados Unidos pues ya tuvieron una pérdida mayor de 5 kilos. Algo que fue muy preocupante y que fueron casos extremos fueron casos de muerte debido a estas prácticas de disminución de pérdida rápida de peso. Una fue en 1996, y esto fue previo a unas Olimpiadas, donde un atleta de 22 años que pesaba 74 kilos y su división era de 65, fue encontrado muerto en un sauna. Y en 1997 murieron 3 atletas de luchas debido a la deshidratación e hipertermia. Entonces esto puede llegar a este grado, y precisamente por estos atletas de luchas que fallecieron, pues empezaron a hacer cambios en algunas reglas de cómo iban a hacer los pesajes de los atletas, para prevenir de que los atletas perdieran esta gran cantidad de peso una semana previo o unos días antes de la competencia. Bueno, y aquí yo solo les quería enseñar una pequeña resumen de un estudio que hice con un psicólogo con los atletas de combate. Este estudio fue presentado en un Congreso Mundial de Medicina del Deporte del Colegio Americano de Medicina del Deporte, y lo que queríamos ver era si había una correlación entre los componentes nutricionales o los cambios en los componentes nutricionales que ocurrían a lo largo de una semana con el estado emocional de los atletas de combate. Entonces aquí este es uno de los componentes que se vieron, que fue el cambio en la masa grasa, el cambio en la masa muscular, que son las barritas rojas, y la masa grasa, las barritas amarillas. Aquí solo también para que vean en esta grafiquita, pues vemos que estos primeros 3 atletas, que por cierto eran atletas de luchas, pues perdieron más músculo que grasa, porque realmente sus niveles de porcentaje de grasa pues ya estaban muy bajitos en ese momento. Hay algunos que perdieron más grasa que músculo, porque en ese momento su porcentaje de grasa era un poquito más alto. Y algo muy importante es que también se midieron el consumo o la ingesta calórica, y habían atletas que el consumo de calorías a veces eran 100, 200 calorías al día. Entonces era una restricción bastante severa de energía. Pero la conclusión tal vez más importante del estudio es que el cambio que más afectó de forma negativa el estado emocional de los atletas fue el incremento en la deshidratación. Entonces, entre más deshidratados estaban los atletas, más factores del estado emocional se veían afectados. Entonces fue un estudio bastante bonito, en el cual aprendimos bastante, y bueno, y también
ustedes podrían leer el resumen por lo menos del estudio con un poquito de más detalles, y aquí está la referencia. Bueno, y regresando a las modificaciones en la alimentación para reducir el peso, se ha visto que cuando se realiza una dieta hipocalórica para reducir la masa grasa, un incremento moderado en el aporte de proteínas pues es algo eficaz. Hay un estudio muy interesante de este autor Metter. Él demostró que cuando se incrementa el aporte de proteína durante periodos de restricción severa, ahí no estamos hablando de restricciones leves ni moderadas, esto puede ayudar a mantener la masa muscular en personas que son activas y que sí practican entrenamientos de fuerza. En este estudio pues se hizo una restricción bastante severa de energía, porque se restringieron alrededor del 60% de la ingesta calórica que necesitaban los individuos de este estudio. Y este estudio se hizo con 20 personas, y algunos recibieron 1 gramo por kilogramo de proteína, que era el control, y el grupo que estaba el experimental les asignaron 2.3 gramos por kilogramo de proteína. Y al final se dieron cuenta que la pérdida de masa muscular fue mayor en el grupo control que en el grupo con mayor consumo de proteína. El control perdió bastante músculo, 1.6 kilogramos de músculo en una semana, y el grupo que consumió mayor proteína solo perdió 0.3 kilogramos. Entonces sí fue significativo. Entonces ellos concluyeron que una ingesta mayor de proteína, más o menos 35%, puede ayudar a preservar la masa muscular. Bueno, y aquí tenemos un cuadrito resumen que les puede servir para tener como una guía para poder saber qué hacer para poder reducir el peso corporal de los atletas y también el porcentaje de grasa en ellos. Obviamente esto tiene que ser individualizado y tenemos que tomar en cuenta muchos factores, pero esto lo pueden tomar como base y pues ya ir individualizando cada caso. Tenemos que la velocidad de pérdida de peso, pues la recomendación es que se promuevan pérdidas de peso de 0.5 a 1 libra por semana, o de 0.2 a 0.5 kilos por semana aproximado, no más de esto, ¿verdad? Porque si promovemos mayores pérdidas, pues vamos a tener que hacer unas restricciones más altas de calorías. La restricción calórica permitida son entre 300 a 700 calorías por día, y ahí sí que también podemos hacer una periodización del consumo de calorías dependiendo de a lo largo de una semana, como son las cargas de entrenamiento, que también nos pueden ayudar a tal vez hacer una pequeña restricción más estricta en algunos días de la semana, si es que necesitamos que el atleta baje un poquito más de peso. Esto lo he utilizado un poquito yo con los atletas de combate, que hay días donde las calorías son un poquito más altas, otros días son menos, dependiendo de las cargas de entreno, y así pues promuevo una restricción en promedio a lo largo de la semana un poquito más alta, sin afectar el rendimiento deportivo de los atletas. Luego el porcentaje de grasa mínimo permitido, y sobre el porcentaje de grasa con el que vamos a poner las metas de peso, más bajo, por decirlo así, va a ser de 5 a 6% en hombres y de 10 a 12% en mujeres. Solo que recuerden que el Colegio Americano de Medicina del Deporte recomendaba no menos de 12% en mujeres. Sin embargo, este 10% es cuando nosotros calculamos el porcentaje de grasa utilizando antropometría. El aporte de grasas sí debe ser menos de 30%. Los carbohidratos de 60 a 70%, pero obviamente esto puede variar. También podemos periodizar el consumo de carbohidratos dependiendo de las cargas de entreno, y podrían ser menos todavía que el 60%, pero lo que sí es bien importante es que tenemos que limitar el consumo de azúcares simples y promover un mayor consumo de carbohidratos complejos y de fibra. Y la proteína pues del 15 al 30%, y que no sea mayor de 2.5 gramos por kilogramo de peso, aunque en algún momento también se podría recomendar hasta 3 gramos por kilogramo, y, porque es un consumo que todavía se ha visto que es seguro para los atletas y que ha tenido algunos beneficios. Bueno, y algo muy importante y que a veces tal vez lo pasamos por alto, y de entrada queremos venir y hacerle un plan de alimentación al atleta con las calorías exactas como nosotros las calculamos, es que primero tenemos que trabajar con hábitos de alimentación.
porque muchas veces con una simple modificación de hábitos vamos a lograr cambios bastante significativos en el porcentaje de grasa en muchos atletas. Yo he visto esto en casi la mayoría de ellos y por eso la evaluación dietética es muy importante. Y entonces cuando hagamos esta evaluación y vemos que el consumo de azúcares en refrescos, en gaseosas, en té fríos, etcétera, ustedes saben más dónde se encuentran estos azúcares simples, pero también hay muchos atletas que comen bastantes pasteles, golosinas, etcétera. Y si ellos reducen esta cantidad, pues ya en una semana ellos ven el cambio. Y otra cosa bien importante es que con ellos hay que tener bastante como que hablarles sobre que estos alimentos realmente no es que estén prohibidos, porque si no, al final esto es lo que más ellos van a querer comer a lo largo de las semanas y piensan que están prohibidos, sino que ellos realmente se vuelvan como responsables y saber de que ellos están decidiendo dejar de comer estas cosas y que no las van a comer tanto y no tan frecuente. Entonces, así se logran como cambios más a largo plazo que si nosotros venimos y les decimos que ya no pueden comer de esto nunca más en la vida. Así lo único que vamos a lograr es que en la mente de ellos solo tengan este tipo de comida y que lo quieran comer en cualquier momento que tengan un descuidito. Entonces es muy importante la educación y hacer primero modificaciones en los hábitos de alimentación y luego ya podemos pasar a hacer cambios ya en cantidades, en porciones, y porque si venimos y le damos todo de un solo al atleta, tantos cambios difícilmente los va a hacer. Y a veces que tal vez tenemos que ir cambio por semana o por ellos tienen que comprometerse a hacer ciertas modificaciones, pero no puede ser todo de un solo, siempre hay que ir progresivamente. Bueno, y este tema realmente es bastante amplio, la verdad es que se podría seguir hablando de muchas otras cosas, sin embargo, esto es lo que quería compartir hoy con ustedes y de todas maneras vamos a tener un poquito de tiempo para poder resolver algunas inquietudes o algunas experiencias que quieran compartir también con nosotros. Hola, buenas noches. Bueno, muchas gracias por la invitación a la gente de la Universidad Mariano Gálvez. Así que hoy vamos a comentarles algunas ideas de qué es lo que puede hacer un nutricionista deportivo. ¿Qué podemos hacer en nutrición deportiva? Lo primero que voy a hacer es compartir pantalla y ahí está. Muy bien. Entonces, yo los saludo desde acá, desde Rosario, Argentina, una ciudad muy linda en Argentina, donde tenemos un proyecto deportivo, un centro de entrenamiento de tenis, y además doy clases en la Universidad Nacional de Rosario y en otras universidades. Muy bien. La pregunta es, ¿qué hacemos los nutricionistas en el deporte? ¿No? ¿Qué hacemos? ¿Qué cosas podemos hacer? Y obviamente uno lo primero que piensa es lo que realmente hacemos, ¿no es cierto? En el día a día, que es, bueno, vamos a hablar de evaluar al deportista, evaluamos antropométricamente, hacemos anamnesis nutricional, podemos manejar marcadores bioquímicos también. En mi caso yo soy médico, así que los puedo pedir. En otros casos se asocia al pedido del médico clínico o el deportólogo. A partir de ahí, de la valoración del estado nutricional, podemos prescribir el plan de alimentación, el plan de hidratación y el plan de suplementación, si es que lo necesita el atleta. Y esto es importante porque un nutricionista, para poder hacer todo esto, tiene que tener un conocimiento bastante desarrollado de lo que es la fisiología del ejercicio, ¿no es cierto? Porque cuando el atleta nos comenta lo que hace, bueno, dice que entrena de 9 a 10 la parte física, de 10 a 12 la parte técnica, y uno debería saber
cuál es el costo energético aproximado, ¿no es cierto?, de esas horas de entrenamiento. Y a lo largo del día, si es un atleta de alto rendimiento, puede tener varias sesiones de entrenamiento. Y eso es lo que hace que estemos en situaciones a veces de una fina elección de lo que es los procesos de alimentación, ya sea en cuanto a la implementación del alimento así, ya sea en cuanto a la implementación de los horarios, ¿sí?, y las mejores selecciones de los nutrientes. Quizás la parte de hidratación es un complemento indispensable, pero no todos los nutricionistas prescriben hidratación, y esto es importante en un deportista, ya que, digamos, que se pierde, digamos, 1 litro por hora de entrenamiento y entrena 5 o 6 horas de entrenamiento, vamos a ver que las variaciones de peso y de electrolitos son muy importantes, ¿sí? Así que también hay que tenerlo en cuenta. Por último, la suplementación. No todo el mundo maneja suplementación, así que es importante hacerlo correctamente. Si el nutricionista no lo maneja, lo va a manejar quizás el entrenador o el mismo atleta, que a veces eso pierde, digamos, rigor científico, ¿no es cierto? Y finalmente, hacemos un mosaico semanal. Esto es, obviamente, en aquellos atletas de alto rendimiento que necesitan ser controlados en cada una de las ingestas, y que este mosaico tiene que ver con la personalización y la periodización del plan, ¿no es cierto? Entonces se va adaptando, yo diría casi día a día, ¿no es cierto? Pero hacemos uno por semana y vamos haciendo variaciones de acuerdo a cómo va cambiando el cronograma del atleta, es decir, si viaja, si compite localmente. Entonces, el nutricionista deportivo hace todas estas cosas. Obviamente, lo puede hacer con diferentes deportes. Aquí estamos en tenis, en fútbol, en natación, en ciclismo. Entonces, podemos colaborar con distintos deportes. De todos modos, a veces uno tiende a especializarse, y no está mal especializarse en algún área. Por ejemplo, en los deportes de equipo, por ejemplo, en los deportes individuales, por ejemplo, en deportes de tiempo y marca, por ejemplo, en deportes de raqueta. Bueno, cada uno va buscando su área de especialización. Yo me he centrado mucho en lo que es tenis y natación, pero bueno, también hemos colaborado con maratonistas, con corredores de autos, corredores de moto, en fin, esgrimistas, escaladores, artes marciales, en fin, diferentes actividades deportivas. Es muy interesante y aprendemos mucho de los atletas cuando hacemos variaciones en los deportes. Pero también, como somos profesionales y con posgrados, podemos hacer docencia. De hecho, estoy dando en estos momentos la materia nutrición, soy tutor de un grupo de alumnos en esta materia, que es nutrición, en la Universidad Nacional de Rosario para medicina. Pero también colaboro con otras universidades, y por supuesto con la querida Universidad Mariano Gálvez de Guatemala, en cuanto a lo que es los posgrados en nutrición y deporte. Es importante esta actividad y una maestría nos da el nivel académico como para poder hacer docencia. Pero también podemos investigar, ¿no es cierto? Y esto es importante, que no es necesario que lo haga todo el mundo, no es obligatorio, pero sí un profesional generalmente tiene un área de interés. Tiene un área de interés y en esa área quizás tenga ideas propias, ideas personales, y quizás compartirlas sea realmente muy beneficioso para la comunidad universitaria. Para los deportistas, para las federaciones, en fin. Es importante entonces investigar.
Publicar, porque de ese modo socializamos el conocimiento. Publicar, y por supuesto puede ser presentarlo en conferencias, en congresos, en ponencias. Pero cuando publicamos, eso queda instalado en el conocimiento general y otro lo puede rescatar asincrónicamente y de pronto nos citan. Y eso es maravilloso, que nos lean y que además nos citen, ¿sí? Esto es muy importante. Pero hoy les quiero comentar otra actividad muy especial que tuvimos este año y que fue colaborar con un grupo de atletas paralímpicos en los Juegos de Tokio 2020. ¿No es cierto? Ustedes saben lo que es el deporte paralímpico, un deporte donde realmente hay mucho esfuerzo personal, mucha carga emotiva, y la verdad que se logran momentos inolvidables en este tipo de actividad deportiva. Acá, en este caso, Tokio quedaba bastante alejado de Argentina. Ustedes saben, hay un gran recorrido para llegar a Tokio, y eso implicaba el cambio de usos horarios, ¿no es cierto? O sea, que hubo que hacer adaptaciones en los horarios y tuvimos una serie de toma de decisiones, porque teníamos 12 horas de diferencia, ¿no es cierto? Y todos ustedes conocen la importancia que es manejar lo que es la adaptación a los cambios de usos horarios, el jet lag, sobre todo en atletas que tienen que ir a competir y dar lo mejor de sí, ¿no es cierto? Entonces, esto es habitual en los atletas que suceda, y muchas veces lo hemos manejado farmacológicamente con la utilización de melatonina. La melatonina es una sustancia producida por la glándula pineal, está en el sistema nervioso central, y que tiene que ver con el censar las horas de luz y oscuridad, y por lo tanto induce el sueño, entre otras cosas. Teníamos entonces una entrenadora, que es Marcela Belviso, una gran entrenadora de natación, que nos consulta por sus dos atletas qué podríamos hacer, y la verdad es que decidimos en equipo hacerlo no farmacológicamente, sino implementar un sistema de cambio de horarios en los entrenamientos y en las comidas, ¿sí?, para irnos adaptando de un modo natural y bien fisiológico a lo que serían los cambios de horario. Entonces se implementó, fíjense, este diagrama, este organigrama, ¿no es cierto? Entonces, lo que en Buenos Aires era desayuno, en Tokio era merienda, lo que eran entrenamientos habituales por la mañana, eran las finales de la tarde, lo que era el almuerzo era la cena, lo que era el descanso posalmuerzo era el descanso nocturno. Entonces, había que ir cambiando el significado, traducirlo a lo que era 12 horas en avance. Muy bien, entonces, fíjense que se comenzó desayunando a las 6 de la mañana, y de modo que esto progresaba, fueron 15 días de adaptación, se fue variando ligeramente el horario de las comidas, y se terminó desayunando a las 4:30. Se hacía un entrenamiento, se almorzaba primero 11:30, y luego se fue cambiando el horario para terminar almorzando a las 10, y el descanso post-almuerzo se fue transformando en un descanso nocturno. Entonces cada vez tenía mayor amplitud ese descanso post-almuerzo, pero que iba a remedar el descanso nocturno de Japón. Los entrenamientos se hicieron por la noche, ¿sí? Y la cena también se fue cambiando. Y fíjense que el descanso nocturno en Argentina pasó a ser un descanso post-almuerzo de Japón. Entonces se transformó en un descanso de 2:30 de la mañana a 4:30 de la mañana, ¿no? Bien, entonces todos estos cambios son los que se fueron haciendo,
y de pronto quedamos con unos 15 días de adaptación. Esto es algo que creo que fue lo mejor para este tipo de atletas, y porque no queríamos utilizar, digamos, manejo farmacológico. Así que bueno, ¿qué pasó con estos atletas? Y bueno, Nicolás Rivero obtuvo el 6º puesto en 100 metros pecho, clase SB4, recuerden que son clases funcionales en natación paralímpica, y por lo tanto obtuvo un diploma paralímpico, ¿no? Iñaki Vasilov, en 400 libres, clase S7, muy alta, muy competitiva. 4º puesto, diploma paralímpico en 200 combinado. 4º puesto, diploma paralímpico en 50 mariposa. 7º puesto, diploma paralímpico en 100 espalda. 7º puesto, diploma paralímpico. O sea, importantísimos logros de estos atletas paralímpicos, y yo les quiero comentar que realmente es muy, muy competitivo la natación dentro de lo que es el deporte paralímpico. Así que bueno, muchas gracias a estos atletas por haberme permitido aprender, y a la entrenadora por llamarme a colaborar con ella, pero como ven, son tantas las áreas que un nutricionista deportivo puede hacer, y más si hace un posgrado, como es una maestría, que es lo que se ofrece acá en la Universidad Mariano Gálvez. Realmente nos capacita para hacer este montón de cosas. Muchas gracias y espero que les haya servido. Hola, ¿cómo están? Les agradezco que estén del otro lado escuchando este encuentro. Me presento, mi nombre es Marcia Onsari, yo soy licenciada en nutrición. Vivo actualmente en la Argentina, soy egresada de la Universidad de Buenos Aires en Argentina, y soy docente en esta universidad dentro de la licenciatura de la materia de nutrición y deporte desde hace muchos años, desde el año 97. Y bueno, el objetivo de este encuentro, de esta charla, mini charla, es por un lado presentarme, presentarles, contarles que voy a estar a cargo de la materia nutrición para el alto rendimiento deportivo dentro de la maestría de nutrición y deporte de la Universidad Mariano Gálvez. Y bueno, contarles un poquito de qué se trata la materia. La realidad es que la materia tiene todo un hilo conductor que comienza desde entender la fisiología de cada deporte. Empezaríamos con la evaluación nutricional de los deportistas, y a partir de ahí vamos construyendo ese abordaje integral nutricional que cada deportista requiere, ¿no? Determinaríamos la forma de determinar el valor calórico, la forma de calcular los alimentos con hidratos de carbono, con proteínas, con grasas, las necesidades de suplementación o no, las estrategias de hidratación. O sea, toda la materia va a tener un hilo conductor y va a estar focalizada a lo que es el alto rendimiento. Entendiendo por alto rendimiento como el deportista que aspira, tiene grandes metas, metas deportivas, que muchas veces esos deportistas tienen la suerte de poder vivir del deporte, tal vez aspirar a ser representantes de la provincia, representantes del país donde vivan, representantes a nivel internacional. Y también entendiendo que hay muchos deportistas que sin ser representantes del país, tienen una carga de entrenamiento muy alta y una aspiración muy alta, y entregan todo para poder entrenar. Muchas veces esos deportistas, además de entrenar, tienen que trabajar, o son deportistas que además están estudiando, muchas veces estudian, trabajan, entrenan, y ahí es donde se empieza a
generar la complicación de la alimentación, ¿no? A veces uno piensa intervenir o alimentar un deportista de alto rendimiento que tal vez está concentrado en una previa, una competencia, y tal vez es un equipo donde ya hay un cocinero y tienen la cabeza focalizada únicamente en el rendimiento deportivo. Alimentarlos es mucho más fácil. Lo complejo tal vez es cuando se generan estos desafíos, ¿no? Son deportistas o que están en crecimiento, o deportistas que tienen otras actividades donde hay que articular todas las estrategias para que ese deportista mejore el rendimiento deportivo, que es lo que hacemos los nutricionistas deportivos. O sea, nosotros, nuestra meta frente a esa intervención siempre va a ser mejorar el rendimiento deportivo, a través de los alimentos, a través de el manipuleo que hacemos de esos alimentos, a través de las estrategias que nos propongamos, tal vez con la suplementación, con la hidratación, con el manipuleo del peso, el aumento de la masa muscular, pero digamos, siempre tiene que estar focalizada esa periodización, esas estrategias, a largo plazo, a mejorar ese rendimiento deportivo. Les diría que la nutrición deportiva ha evolucionado muchísimo principalmente en los últimos 20 años. Hay grandes hitos históricos que a nosotros nos fueron alimentando a nivel científico, como puede llegar a ser, no sé, la primera investigación a nivel de hidratos de carbono realizada en 1920, que fue realmente fue un revolucionario. Después, en el año 67, con la utilización de las biopsias musculares, ya se podía determinar de manera objetiva lo que estaba pasando en ese músculo con esos alimentos que esas personas estaban consumiendo. Y actualmente, les diría que hace unos años, contamos con una tecnología tan precisa como es la fisiología molecular, que nos permite saber qué está pasando molecularmente adentro de una célula. Y muchas veces esa información que es tan rica y que tanto nos nutre a los profesionales de la salud y de la nutrición, muchas veces tiende a confundir, o muchas veces hacer una bajada práctica de esa información teórica no siempre es acertada. Dicho de otra manera, no todo lo que uno lee en un trabajo de investigación puede llegar a ser aplicable a la práctica, ¿sí? No surgen recomendaciones de todos los trabajos de investigación que uno lee. Lo que uno tiene que hacer es hacer como un relevamiento, una digestión de toda esa información y ver de todo eso qué se puede aplicar a la práctica. Los nutricionistas nos basamos en general por consensos. Esos consensos son recomendaciones que surgen de diferentes profesionales de la nutrición, diferentes profesionales de la medicina del deporte, diferentes entidades. Y nosotros lo que proponemos desde nuestra materia, que es nutrición y alto rendimiento, es poder hacer una adaptación práctica a esa información o esos consensos que nos brindan recomendaciones teóricas. Entonces, vamos a hacer esa bajada práctica de esa información científica. Actualmente les diría que dentro de lo que es alto rendimiento, actualmente les diría que dentro de lo que es la nutrición deportiva, ya estamos en condiciones de especializarnos o focalizarnos o dedicarnos a una rama de la nutrición deportiva. Por ejemplo, dentro de lo que es alto rendimiento, dentro de lo que es nutrición deportiva, mi especialización es, yo trabajo con deportistas de resistencia. Yo trabajo dentro de lo que es deporte de resistencia, fundamentalmente con triatlón, maratón, ciclismo, y les diría que, bueno, lo que es ultra resistencia también.
Hay otros colegas que ya están dedicando a trabajar tal vez únicamente con fútbol. Otra vez hay colegas que dentro de lo que es deporte de resistencia pueden llegar a trabajar con deportistas de resistencia con alguna patología, como por ejemplo puede llegar a ser, no sé, trastornos de la conducta alimentaria. Y está muy bien que esto pase, está muy bien que entender que no todos, que todos tenemos que saber, tal vez de todo, pero que no todos nos tenemos que dedicar a todo, podemos focalizarnos y trabajar puntualmente y profundamente con un tema. Una especialización dentro de la especialización que es nutrición deportiva. Dentro de lo que es en mi caso, por ejemplo, dentro de lo que son deportes de resistencia, les diría que un 70% son triatletas y que dentro del triatlón hay también subespecializaciones, digamos. Hay triatletas que se dedican a competencias más cortas, a short, de triatlones olímpicos. Hay triatletas que se dedican a competencias más largas, por ejemplo, lo que puede ser un full, distancias más extremas. Hay triatlones que son combinados, hay triatlones que son rurales o con diferentes terrenos. Entonces, esto le da una flexibilidad y un rumbo tal vez diferente y más específico a lo que es la nutrición deportiva. También es cierto que uno puede dedicarse tal vez a trabajar con lo que es, no sé, trabajar con triatlón y en una especialidad que son las distancias más extremas, full, un Ironman, y ese deportista ya está acostumbrado a competir en esas distancias extremas, pero tal vez lo que cambia es la condición climática. Por ejemplo, no sé, les pongo un caso, un triatleta que venimos trabajando hace muchos años. Este triatleta vive acá en Argentina, yo vivo en la Argentina, en la provincia de Buenos Aires. Este triatleta vive en una zona muy fría de la Argentina, que es la Patagonia, y va a ser su segundo Ironman en Hawái en el mes de octubre. Quedan unos pocos días. Bueno, este triatleta, que hicimos todo el trabajo de periodización durante muchos meses en condiciones climáticas muy, muy frías, tiene que ir a competir en una condición climática muy extrema, que es el calor, y es el calor húmedo. Bueno, él viajó con mucha anticipación para hacer una aclimatación, y lo que estamos haciendo es un feedback diariamente de evaluar cuáles son las pérdidas en las diferentes disciplinas, con qué peso entra al agua y con qué peso sale del agua, con qué peso, digamos, qué peso, cómo se modifica el peso en función de cuando empieza a entrenar a las 6 de la mañana y termina a las 8, de cuando empieza a entrenar a las 7 de la mañana y termina a las 12 del mediodía. Estamos evaluando estrategias de suplementar el sodio previo a los entrenamientos muy largos. Estamos viendo cómo se va aclimatando y cómo se va modificando las diferentes pérdidas de sudor. Entonces, todo lo que se hace se prueba antes, se documenta y se utiliza como material para tener registro y el día de la competencia. La verdad es que la nutrición deportiva es un área académica de estudio de excelencia, riquísima, llena de información, pero es un área de trabajo apasionante, realmente es apasionante, y uno disfruta de los desafíos de los diferentes deportes y de los diferentes deportistas, y uno va viendo la evolución a lo largo de esa vida deportiva que realmente es muy, muy gratificante. Uno ve cómo con las estrategias pequeñas, cambios que uno le va haciendo, cómo realmente modifican el rendimiento deportivo y cómo lo valoran y cómo lo agradecen. Les cuento otro caso que tal vez
a veces nos sorprende y que uno tiene que tal vez improvisar, no improvisar, pero tiene que manejarse rápidamente, que me llamen o que nos los llamen muy cerca de la competencia, y que esa competencia sea realmente un desafío único para esa persona que la viene preparando hace mucho tiempo y tal vez va a ser la distancia más extrema. No sé, les cuento un caso de un deportista que me llamó el mes pasado para hacer un desafío de ultra resistencia que se hace en Grecia, una en Atenas con Esparta, son 247 kilómetros, con unas condiciones climáticas extremas también de temperatura, y tenemos muy poco tiempo de trabajo. La realidad es que este deportista entrenó en plena pandemia y no sabía si le iban a permitir viajar, y bueno, le aprobaron que puede viajar y puede después retornar al país. Entonces tenemos que probar todas las estrategias que tal vez él podría haberlas probado allá, en el país donde va a competir, las tenemos que estar probando acá, y bueno, manejarnos frente a ese estímulo, tal vez de una manera diferente que si uno lo hubiera tenido todo el tiempo para poder probar esas estrategias. Así que bueno, nada, los aliento, los invito a que participen de la maestría, que participen de esta materia, los espero con los brazos abiertos, y bueno, los saludo desde la Argentina, espero que estén todos muy bien. Agradecemos la participación de nuestros expertos, y ahora pasamos al tiempo de preguntas. Les esperamos en la Maestría en Nutrición Deportiva, de la Universidad Mariano Gálvez de Guatemala. Hasta la próxima.